Hola a todos, hoy quiero mostrarles una manera de hacer un menú hamburguesa para dispositivos móviles. La idea es utilizar este mismo menú para escritorio, que básicamente es un menú horizontal con 7 opciones, con unas subopciones dentro de esta opción 3, que al hacer hover sobre dicha opción me muestra esas subopciones. Como les mostré en aquella sesión, si uno minimiza la pantalla, este menú es responsive, es decir que se adapta a la resolución de pantalla. Sin embargo, cuando llega a un determinado tamaño de pantalla, las opciones se desorganizan. En este caso, cuando llego a 740 aproximadamente, las opciones de ese menú se desorganizan y se ponen una debajo de la otra. El objetivo entonces es hacer un menú responsive, pues ajustar los estilos para que este menú también sea responsive para dispositivos móviles. Entonces para eso vamos a ajustar los estilos y finalmente que tenga la apariencia de un menú hamburguesa en dispositivos móviles, sin modificar la estructura HTML que ya tenemos. Entonces para eso vamos a ir a la hoja de estilos y vamos a crear unos media queries para los que no están familiarizados con los media queries. Los media queries son básicamente reglas que asignamos en la hoja de estilos para que los estilos que incluyamos dentro de esas reglas solamente se apliquen hasta determinados tamaños de pantalla o desde determinados tamaños de pantalla. Por ejemplo, en este caso ya agregué este media query y le estoy diciendo que para las pantallas hasta 767 píxeles de ancho me aplique unos estilos específicos, es decir, para la mayoría de dispositivos móviles celulares. Si digamos yo en este caso lo que hago es cambiar acá a min width, los estilos que incluya dentro de este media query va a afectar las resoluciones de pantalla desde este ancho de pantalla, desde 767 píxeles hacia arriba, es decir, tablets y escritorio, lo que me dejaría por fuera celulares. El objetivo acá es modificar los estilos para que le aplique solamente a los celulares, por eso le dejamos más width de 767 píxeles. Entonces vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando. Entonces acá tenemos este contenedor principal, el nav, la etiqueta nav, y tenemos que tiene unos estilos específicos. Entonces tiene, por ejemplo, un color de fondo negro y una altura de 50 píxeles. Vamos a decirle que ese color de fondo ya no sea negro, sino que sea rojo, por ejemplo. Lo guardamos, visualizamos, refrescamos y vemos que en escritorio se sigue manteniendo la apariencia base del estilo base. Sin embargo, cuando minimizamos la pantalla y empezamos a
a minimizarla hasta llegar al ancho de 767 píxeles. Apenas llegamos al ancho de 767 píxeles, vemos que aplicó esa regla que le acabamos de aplicar en el estilo. Entonces acá se tacha el background color del estilo base, que es negro, y vemos que le está aplicando el color rojo que le acabamos de poner. Y acá nos está poniendo el media query que le escribimos en la hoja de estilos. Las opciones de ese menú, o sea los CLI, también tienen un fondo de color negro. Podemos decirle que a esas opciones ponerles también el fondo de color rojo. Refrescamos y ahí vemos el cambio. Tanto en el nav como en las LI me está tachando el color de base, del estilo base, y me está poniendo el que yo le estoy asignando en el media query. Y vuelve y me lo pone negro cuando el ancho de la pantalla es de 768 hacia arriba. Entonces ese es básicamente el funcionamiento de los media queries. Entonces vamos a ajustar los estilos del nav. Vamos a decirle que el ancho de pantalla ya lo tiene en este momento de 100%, así está en el estilo base. Se lo vamos a dejar así por el momento. Vamos a cambiarle, por ejemplo, la posición. Vamos a decirle que tenga una posición fija, y vamos a decirle que tenga una altura de 100% de la pantalla del dispositivo. Acá vamos a emular en un iPhone 5, por ejemplo, y le damos refrescar y vemos cómo nos cogió los estilos del media query que le estamos asignando. Yo le dejo lo previsualizo en iPhone 5. Ya hoy en día muy pocos celulares, pues los celulares que sacan ya no tienen, muy pocos manejan esta resolución de pantalla de un ancho de 320 píxeles. Ya hoy en día tienen un ancho mayor. Sin embargo, desde el punto de vista de diseño y también desde la maquetación, que es lo que estamos haciendo en este momento, pues es recomendable seguir manteniendo ese ancho base de 320 píxeles. Con eso, pues ese es el ancho mínimo. De esa manera estamos abarcando cualquier ancho de pantalla para los diseños e interfaces que hagamos. Acá está en posición píxeles, le vamos a agregar un top 0 píxeles para que lo deje pegado al borde superior, y le vamos a poner left de 0 píxeles para que lo deje pegado al borde izquierdo también. Aquí ya miramos, acá vemos que el nav está completamente ocupando el 100% de la pantalla, tanto en anchura como en altura. Sin embargo, nosotros hemos visto en diferentes aplicaciones y páginas web, nosotros vemos que estos menú hamburguesas por lo general no ocupan el 100% del ancho de la pantalla, siempre ocupan un área específica en ancho y siempre se deja un espacio en la parte derecha, y por lo general se alcanza a ver el contenido de la página o lo que está detrás de ese menú hamburguesa. Pues para este caso vamos a hacerlo así, como para mantener esos lineamientos que se manejan hoy en día y a los cuales las personas ya están acostumbradas. Entonces aquí tenemos
tenemos que ese menú desde los estilos bases tiene un ancho del 100%. En los media query le vamos a decir que ese ancho sea del 100% menos 40 píxeles, por ejemplo. Entonces, como vemos acá, aquí ya me está dejando este espacio en blanco y el contenedor, el nav, está en este espacio. Entonces, básicamente aquí lo que está pasando es que, según lo que estamos viendo acá, ese nav tiene un ancho de 280 píxeles. Sin embargo, en los media queries nosotros no le dimos ese ancho exacto de 180 píxeles, sino lo que hicimos fue restarle al 100% 40 píxeles. Entonces, en este caso estamos simulando en un iPhone 5 y el ancho es de 320 píxeles. Si a 320 píxeles le restamos 40, eso da como resultado 280 píxeles de ancho. Si digamos acá yo emulo un iPhone 6, pues el iPhone 6 tiene un ancho de 375 píxeles, entonces el ancho del nav es de 335 píxeles. 375 menos 40 píxeles. Es decir que es responsive ese elemento. Completamente responsive. Si acá yo le pongo acá en la emulación para manipularlo manualmente, vemos que siempre el contenido de ese nav se me ancha y acá los 40 píxeles se me mantienen. El ideal siempre en maquetación responsive es no manejar en lo posible anchos fijos y ese tipo de cosas, sino porcentajes para que los contenedores principalmente se fluyan con respecto al dispositivo o al ancho de pantalla que tiene. Hay algo importante que no lo había mencionado. Acá en el HTML hay una línea de código, esta que estoy señalando en este momento. Es importante dejar esa línea de código en el HTML, ya que esa línea es la que permite que los estilos que estamos agregando dentro de esta regla, dentro de este media query, aplique. Si le llegamos a quitar esta línea, los media queries que le estamos aplicando acá no los cogería. Por lo tanto, es importante mantener esa línea de código del HTML para que finalmente los estilos que le estamos asignando sí se adapten como tal a la pantalla del dispositivo del usuario. Entonces vamos a seguir agregando algunos estilos. Ahora las opciones de adentro del menú. Estas opciones de adentro del menú tienen un ancho fijo. Aquí lo tenemos. Tienen un ancho de 100 píxeles, que así está para escritorio. Vamos a quitarle ese ancho de 100 píxeles y lo vamos a dejar del 100%. Aquí vemos y ya se nos ubicaron una opción debajo de la otra y cada una está ocupando un ancho del 100%. Aquí ya me está tachando el 100 píxeles que tengo en los estilos base y me está dejando el 100% que le asigné en los media query. Ese 100% es con respecto al contenedor, es decir, con respecto al nav,
aquí en el nav le estamos diciendo que el ancho es de 100% menos 40 píxeles. Entonces el ancho de este 100% que le acabamos de poner a los LI, a las opciones, es con respecto a ese mismo ancho, no con respecto al ancho completo de la pantalla, sino a ese 100% menos 40 píxeles. Podemos ajustar algunos estilos más de este menú, por ejemplo que queden alineados a la izquierda. Entonces acá le decimos a esas opciones que se alineen a la izquierda y vemos que quedan pegados al borde izquierdo. Entonces vamos a agregarle un padding tanto hacia el lado izquierdo como hacia el lado derecho. Arriba y abajo le estamos diciendo que tenga 0 píxeles de padding, y a la izquierda y a la derecha le estamos diciendo que tenga un padding de 20 píxeles, es decir que el padding total es de 40 píxeles. Si le damos a actualizar, vemos que efectivamente ya nos agregó ese padding al lado izquierdo, pero acá se desbordó esta parte de esas opciones, básicamente porque está con el ancho del 100% y el padding de 20 a la izquierda y 20 a 40, finalmente es como si tuviera un ancho de 100% más 40 píxeles. Entonces ahí debemos ajustar ese ancho del 100% y se lo vamos a dejar de 100% menos 40 píxeles. Básicamente ahí es la lógica, es la misma que acabamos de ver en el ancho total del contenedor. Entonces estos LI tienen este ancho del 100% menos 40 píxeles, 20 del padding izquierdo y 20 del lado derecho. Entonces por eso ahora sí ya nos queda ajustado ese menú. Esta opción 3 tiene unas subopciones que en escritorio, básicamente esas opciones, como indicaba al principio, se muestran en el momento en que yo le hago hover a este LI, y en el momento en que yo le hago hover a esta LI me muestra las opciones que están dentro de esa LI. Hay otro listado, otro UL y con sus respectivos LI dentro de este listado. En móviles el hover no existe, el hover es como tal la acción de hacer clic o tap, como quiera llamarse. Entonces al hacer yo tap sobre la opción 3, lo que hace pues es mostrarme esas subopciones que están ahí ocultas. En el momento en que yo hago tap sobre alguna de las otras opciones o sobre cualquier otra zona de la pantalla, me las oculta. Digamos que esa es una opción válida cuando digamos si queremos crear algunas interacciones que funcionan con el clic en dispositivos móviles sin necesidad de agregar funciones de JavaScript o cosas de ese estilo. Podemos hacer este tipo de cosas solamente con los estilos CSS, pero obviamente también tiene algunas limitaciones, pero para este caso funciona bien. Vamos a dejar que esas opciones del submenú queden visibles inicialmente para ajustar los estilos y no mostrarlas solamente en el momento en que hacemos tap sobre esa opción. Entonces acá la estamos ocultando, acá está ese listado dentro del listado base, por decirlo así. Entonces acá le vamos a decir display log, y entonces acá ya nos las está mostrando por defecto. Vamos a ajustar esos estilos. Si miramos acá estas opciones tienen un límite en el ancho, en el UL, que se le dieron desde los estilos
base, los que están aplicando para desde escritorio, y tiene un ancho del 100%. Por eso ahí vemos que ese recuadro tiene ese ancho exactamente, y por eso las opciones pues se está yendo abajo el texto. Entonces vamos desde en el media query, vamos a ajustarle ese estilo para que ya no tenga ese ancho en dispositivos móviles. Vamos a dejárselos de el mismo ancho que le dejamos, vamos a dejárselo de 100%. Si actualizamos, aquí vemos que ya nos dejó bien el texto, ya no se va a 2 renglones. Sin embargo, vemos que otra vez está desbordando esas subopciones, ya se están desbordando. Básicamente es porque aquí al lado izquierdo tenemos un padding de 20 píxeles, y luego nuevamente ahí en la subopción se sigue aplicando ese mismo padding de 20 píxeles al lado izquierdo, más el padding que tenemos en la parte derecha. Entonces eso nos da un total de 60 píxeles de padding prácticamente. Entonces lo que tenemos que hacer es a esos LI de esas subopciones vamos a decirle que el ancho ya no sea de 100% menos 40 píxeles, sino que le vamos a decir que sea del 100% menos 60 píxeles. Tenemos que restarle esos 20 píxeles de más. En el momento en que lo actualizamos, aquí ya vemos que se ajustaron esas subopciones al contenedor como tal principal. Como yo lo mencionaba en el anterior tutorial, cuando se hizo el menú horizontal para escritorio, este menú, pero la versión para escritorio, les indicaba que pues es importante para el usuario que la opción, que el área accionable no sea solamente los textos, sino que en lo posible sea todo el recuadro que se visualiza. Entonces en este caso vemos que aquí está, vemos que cuando le doy tab en esta área de acá, ahí me hace el redireccionamiento, que en este caso es simplemente a numeral. Si lo miramos acá en el inspector, vemos que SLI, SA, la etiqueta A, está ocupándome esa área, y toda esa área es accionable para el usuario. Ahí se ve que tiene el padding al lado izquierdo y al lado derecho, pero pues para el caso de este ejercicio vamos a dejarlo así. Entonces vamos otra vez a los estilos, vamos a ese sublistado, y le vamos a decir de nuevo que no nos lo muestre, y que solamente nos lo muestre cuando se haga hover en el listado como tal, que eso ya lo tenemos acá. Entonces acá vuelve lo oculta en el momento en que yo hago hover, o en este caso para dispositivos móviles, en el momento en que hago tab sobre la opción 3, me muestra esas subopciones con los ajustes en los estilos que acabamos de hacer. Entonces pues esa es básicamente los estilos, una manera en la que podemos llegar a hacer un menú hamburguesa con estilos responsive, que en escritorio se visualice
por ejemplo de esta manera, y cuando se abra desde un celular esa misma página web, los estilos, ese menú se visualice de esta manera, con los estilos que leímos en el Media Query. En una próxima sesión vamos a trabajar con estos mismos HTML y hoja de estilos, pero la idea entonces sería agregar un par de elementos que funcionarían como botones para generar la interacción de mostrar el menú hamburguesa en dispositivos móviles y otro botón que lo oculte. Es una interacción que podemos hacer con jQuery de JavaScript, y entonces en el próximo tutorial se los estaré mostrando. Muchas gracias a todos y espero verlos en el próximo tutorial. Gracias.